La palabra a los oradores del primer panel. Gracias, Gustavo. Como primer orador estará Horacio Fernández del Pech, es abogado especialista en Derecho Informático y Legislación de Internet, presidente de la Asociación de Derecho Informático de Argentina, DIAR, director del Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina, profesor en las Universidades de El Salvador, Austral de Argentina, en las Universidades de Georgetown, New York, Estados Unidos y Deusto de España, autor de numerosas publicaciones y libros, entre ellos Internet, su problemática jurídica, protección jurídica del software, esquemas del derecho laboral y de derecho informático. Horacio, te complemento acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar no solamente de los datos de tráfico, mi tema va un poquito más allá. Vamos a la primera lámina. Y vamos a partir de algo que hablamos el año pasado acá mismo. Presentamos este mismo gráfico y decíamos que en la Argentina los delitos informáticos quedaban en gran medida sin castigo. Había una gran impunidad de los delitos informáticos. Y planteamos tres gravísimos problemas. El primer grave problema era la falta de tipificación de las conductas penales. O sea, en la Argentina se cometían a diario delitos informáticos, pero nuestro Código Penal no los contemplaba y ustedes saben que no es delito nada más que lo que está expresamente tipificado como tal en la ley penal. Entonces muchas conductas antijurídicas quedaban impunes por falta de tipificación penal. Bueno, esto gracias a Dios lo superamos a mediados del año pasado con la nueva ley de delitos informáticos que ha creado figuras delictuales y que a incorporarse al Código Penal. Algunas deficientes, otras mejores, otras peores, pero tenemos algo. Hay actualmente incluso un nuevo proyecto para incorporar una nueva figura que es el grooming, que es el acoso a menores de edad por internet. Pero bueno, estamos caminando ya con una normativa. El segundo tema y el segundo problema que tenemos en la Argentina son las dificultades probatorias. Y el tercer problema es la falta de interoperatividad internacional de los sistemas jurídicos. Vamos a hablar un ratito de las dificultades probatorias y ¿qué hacen el interrogante? De las dificultades probatorias. Y acá vamos a hablar de este tema de la conservación de los datos de tráfico, que es un tema tan hablado en la Argentina y en el mundo hoy en día. Fíjense que la conservación de los datos de tráfico, fundamentalmente en el correo electrónico, es una de las pruebas más importantes en la ayuda contra la lucha contra la delincuencia. Yo me refiero a los datos de tráfico y no a los datos de contenido. O sea, cuando una persona manda un mail, un correo electrónico, hay un contenido. Ese contenido es privado. Ese contenido no debe ser revelado a terceros. Pero ese mail tiene un tráfico, tiene un ruteo. De dónde salió, por dónde pasó y a dónde llegó. Ese ruteo está en poder de los proveedores de servicio de Internet. Y cuando los proveedores de servicio de Internet suministran esos datos, a veces es muy fácil llegar al origen del delito, ¿no es cierto? Si pasamos a la siguiente hoja. Fíjense que más de un caso la policía ha descubierto y ha desbaratado bandas o delitos informáticos gracias a la colaboración de los ISP que han suministrado datos de tráfico. Yo a veces le digo a la gente, a la policía, no sé si acá hay alguien de delitos informáticos, pero yo le digo a la gente de delitos informáticos, pero la gente cuando comete un delito por internet no lo hace de su casa, de su máquina. Dice, no, vos te equivocáis. El 80% lo hace de su casa y de su máquina. Dice, pues no piensa que lo van a detectar. Dice, no se van al cibercafé o... Porque yo digo, si cometís un delito, yo me iría a un cibercafé, no sé, de Villa Lugano, bien lejos de mi casa y todavía iría con peluca y anteojos negros, ¿viste? No, dice, la gente lo hace directamente en su casa. Y así podemos desbaratarlos cuando nos ayudan los proveedores. Fíjense que estamos hablando de dos temas, conservación de contenidos y conservación de datos de tráfico. Lo que es importante conservar es los datos de tráfico. Repito, el dato de contenido, eso es violatorio de la intimidad, eso debe ser destruido. Vamos a la próxima. Fíjense que hay un deber de confidencialidad del proveedor de servicios.
El proveedor de servicios viene a ser el correo, es el que lleva el mensaje, el que transmite el mensaje. Él tiene la obligación de dejar tratar confidencialmente los datos o los contenidos que están dentro de un correo electrónico. Tiene incluso que tomar las medidas de seguridad necesarias para que esos contenidos no puedan ser accedidos por terceros. Pero ¿qué pasa con los otros contenidos, con los de tráfico? Fíjense que los contenidos solamente se podrían conservar cuando la ley lo establece, o para el futuro. O sea, no hay inconveniente que un juez ordene a un proveedor de servicio, bueno, de acá en más me vas a conservar los datos de tráfico. Es como una pinchadura telefónica para el futuro, no para el pasado. Para el pasado es totalmente ilegal. Pero lo que nos interesa tratar es ese ruteo del dato de tráfico, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tráfico que tuvo ese correo electrónico? Pasamos a la otra. La doctrina en general era muy reacia a la aceptación de cualquier tipo de ruteo de datos. Pero bueno, el mundo ha cambiado mucho, ¿no es cierto? Yo siempre digo que hay un antes y después de las Torres Gemelas, ¿no es cierto? Yo hablo del síndrome de las torres. Antes de las torres se primaba sobre todo la confidencialidad, la privacidad. Pero hoy en día ha surgido un valor que también hay que tener en cuenta, que es la seguridad. No es cuestión de violar la privacidad para resguardar la seguridad de un Estado. Pero podemos hacer algo que respete las dos cosas. Conservar el dato de tráfico no implica en forma alguna romper la privacidad del correo electrónico. Ese dato de tráfico no nos va a revelar el contenido del correo. Solamente nos va a decir quién lo mandó, desde dónde, en qué fecha, cuál fue el camino que tuvo. ¿Para qué? Para ayudar en temas de la seguridad nacional, en la investigación de delitos. Y hoy en día en Europa ya se está hablando de la conservación de datos de tráfico para la prueba del correo electrónico en las transacciones comerciales entre particulares. Es un gravísimo problema el correo electrónico, que es el valor probatorio del correo electrónico, ¿no es cierto?, en la transacción comercial. Por supuesto, los que argumentan en contra dicen, no, se afecta la privacidad, y tiene, por otro lado, un alto costo para el proveedor de servicio. Vamos a la próxima. En Europa se trabajó mucho sobre este tema, hace muchos años que se está trabajando. Pero finalmente en el año 2006, fíjense la fecha, ya hace 3 años, se dictó una directiva europea. Ustedes saben que las directivas europeas son normas que dicta el Parlamento de Europa y el Consejo de Europa. Son especie de leyes, no de aplicación en los países miembros, pero a las cuales los países miembros de la comunidad se obligan en un término determinado a transponerlas, la palabra, o sea, a incorporarlas a sus legislaciones. Bueno, en 2006 en Europa se dictó una ley, una directiva de protección, de conservación de datos de tráfico. Esta directiva establecía que la finalidad de la conservación era para la investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves, ¿sí?, para delitos graves. Establecía que los datos eran nada más que los necesarios para localizar ese ruteo. Establecía que no se podía aplicar el contenido debía ser destruido. Establecía cuáles eran los datos. Tiene prácticamente una página y media la explicación de cuáles son exactamente los datos de tráfico. Y establecía un plazo de 18 meses para que los estados europeos lo transpusieran a sus legislaciones, con un plazo que sugería, no lo estoy encontrando, está arriba, que la conservación debía ser entre 6 y 24 meses. Quedaba a elección de los países europeos cuál era el plazo a aplicar. Bueno, les cuento que prácticamente a la fecha los 28 o 30 países miembros ya de la Comunidad Europea han incorporado sus legislaciones. O sea, en toda Europa existen leyes de protección, de conservación de datos de tráfico. Casi todas las leyes han optado por el plazo de 6, 9 o 12 meses, no plazos mayores. ¿Por qué? Porque es muy caro esto. La conservación es muy cara. Incluso cuando se hizo el primer borrador de la directiva,
se había establecido que se iba a obligar al Estado a que solventase esta conservación, de alguna forma que le hiciese algún reintegro, alguna exención impositiva, algo a los ISP para cubrir este gasto, que en realidad era un gasto que se realizaba en beneficio de la comunidad. Eso no salió de la directiva, pero en muchas de las legislaciones europeas ha sido incorporado. Pasemos a la próxima. Bueno, ¿qué pasa en la Argentina o qué no pasa? En la Argentina en el año 2003 se dicta una ley, esta ley 25873, que modifica 3 artículos de la ley de telecomunicaciones. Fundamentalmente los 2 artículos que nos interesan son estos que menciono acá. En el primero se autoriza la intercepción de las comunicaciones telefónicas o de internet, incluidos los contenidos, pero supeditado a la previa orden del Ministerio Público a la autoridad judicial. En realidad esto no era nuevo, porque esto ya existía. O sea, con orden judicial siempre se pudo pinchar los teléfonos. Acá siempre se pincharon sin orden judicial también, ¿no es cierto? Pero bueno, la realidad es que con orden judicial siempre. O sea, esto, si me clicás en la lupita, vamos a ver que lo que dice la Ley de Inteligencia Nacional de hace muchos años, dice que cuando el desarrollo de actividades de inteligencia sea necesario realizar intercepciones, la Secretaría de Inteligencia deberá solicitar la pertinente autorización judicial. O sea, con orden judicial siempre se pudo. O sea, la ley de inicio no decía nada malo. Volvemos para atrás. Pero el segundo artículo, ahí vino el problema serio, establecía la conservación de datos de tráfico por un término de 10 años. Acá ustedes saben que las cosas las hacemos así. Digo, en todos lados 1 o 2 años, nosotros 10 años. Claro, esto en el primer momento nadie se dio cuenta, pero al año se reglamenta la ley y cuando sale la reglamentación, al día siguiente se desata en Buenos Aires una campaña, yo diría una campaña mediática en contra de la ley del decreto. Se empieza a hablar de la ley espía, que la ley autorizaba la intercepción de contenidos, que era violatoria de la privacidad, de la intimidad, lo cual no era así. La ley no autorizaba la privacidad, la intercepción de la privacidad. La ley autorizaba nada más que la conservación del dato de tráfico. La ley tenía 2 defectos graves. La ley tenía un grave defecto que era la mala redacción de la norma, muy mala. Y tenía un grave defecto que era el plazo, 10 años, era demasiado largo. Acá está Federico, que escribió un artículo sobre esto espectacular, porque analiza detalladamente la ley. Y él al final lo dice, bueno, acá el problema era más formal que de fondo, ¿no es cierto? Pero bueno, la campaña fue tal que el Ejecutivo decidió por decreto no anular la ley está suspendida. El decreto y la ley fueron suspendidos, quedó suspendida por este decreto 375 del 2005. No ha sido eliminado, está suspendido. Simultáneamente se iniciaron 2 juicios de importancia, uno iniciado por CABASE, la Cámara de Bases de Datos, o sea, en representación de todos los proveedores de servicios. En realidad ellos defendían su interés comercial, y otro por un señor Alavi. Bueno, estos 2 juicios prosperaron, se declaró la inconstitucionalidad de la ley y se obtuvo incluso sentencia de la Corte Suprema ratificando la inconstitucionalidad. El fallo Alavi, que fue publicado hace pocos meses en todos los diarios, la Corte declaró la inconstitucionalidad. Yo, pese a que le tengo gran respeto a la Corte Suprema, creo que la Corte Suprema cometió una enorme equivocación. Creo que quizá la Corte tendría que haberle quitado vigencia a la ley de otra forma, pero no declarar la inconstitucionalidad por violatoria de la privacidad, porque la privacidad no se viola. La ley quizás había que cambiarla, se necesita una ley distinta, una ley más clara, y eso es lo que el futuro lo tenemos que hacer. O sea, actualmente el decreto sigue suspendido y sé que el Ejecutivo está pensando en preparar un nuevo proyecto y tomar, sé por algunos comentarios que van a tomar la ley española, mejor dicho, los artículos de la ley de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico de España que tratan el tema,
muy bien tratado e incorporarlo como norma para enviar al Congreso. Espero que así sea porque esto es necesario, esto es norma en el mundo. Con esto se obtiene el 40% de la lucha contra la delincuencia informática, se gana con este elemento. Hoy en día, cuando se le pide a un proveedor de servicio, dame el dato de tráfico de este mail de hace 4 meses, normalmente el proveedor de servicio dice, no lo tengo, lo destruí, porque no tengo obligación. La policía sé que tiene buenos contactos con 2 grandes proveedores de servicios, tienen un compromiso ético y moral de que le suministran los datos, pero no tienen obligación. Hay que obligarlo, tiene que la ley establecer un periodo, 6 meses, 1 año. ¿Para qué? Para la lucha contra la delincuencia, el secuestro express, el grooming, todos estos delitos, el phishing, el farming, que son tremendos. Si volvemos para atrás, y me quedan creo que 1 minuto y medio, vamos a hablar algo de la falta de interoperatividad de los sistemas, porque esto es importante y quiero que también lo sepan. Yo acá estoy planteando 2 temas que quiero que ustedes apoyen mentalmente, o sea, quiero que se convenzan de que la ley de protección de datos, de conservación de datos es necesaria, para que cuando se discute el tema tengamos un eco popular que diga, no, pero háganla bien, pero háganla. Y el otro tema es el convenio de, vamos a la flechita, los sistemas operativos internacionales muchas veces chocan por falta de interoperatividad. En el año 2001 se firmó en la ciudad de Budapest un convenio que se lo llama el Convenio sobre Cibercriminalidad. Este convenio es espectacularmente bueno, establece lo que son los delitos informáticos muy claramente y establece, vamos a resumir un poco, la necesidad de convenios entre los sistemas jurídicos internacionales para la lucha contra la delincuencia. El Convenio de Budapest establece la necesidad de la conservación de datos de tráfico, fíjense. Establece cuáles delitos deben ser penados por la ley como delitos informáticos. Y establece la cooperación policial entre las diferentes policías del mundo. El Convenio de Budapest no ha sido firmado por la Argentina. La Argentina hace 4 años que está discutiendo, lo firmo, no lo firmo, lo firmo, no lo firmo. Todos los años se hacen 2 reuniones en Cancillería y se llega a conclusiones dispersas. Ojalá que se termine y se firme, porque esto es muy importante. La ley de delitos informáticos tomó en cuenta los delitos del convenio, o sea, en medio de la ley ya dijo, mejor hacemos la ley como dice el Convenio de Budapest. Pero habría que firmarlo porque esto nos obligaría también a una mayor cooperación policial internacional y a una necesidad de una conservación de datos de tráfico. Bueno, se me acabó el tiempo, creo, ¿no? Así que volvé para atrás y después si quieren hacer preguntas, pero ahora nos dejamos con Federico. Gracias, Horacio. Federico Didier es máster en Informática y Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, doctorado en la Universidad de Salamanca, profesor de Derecho Informático en la UNL y UCSF, trabajó en la Justicia Federal, Secretaría de Leyes Especiales y Penal y actualmente trabaja en el estudio jurídico Didier Clicks Buteler. Federico, ¿querés usar el control? ¿Querés que yo te pase? No, si me puedes ir pasando. Perfecto. Buenos días. Mi exposición refiere a lo que es la prueba informática y las tecnologías de la información. Me voy a referir a ciertos medios de prueba que se emplean, que son útiles para la informática, no pretendiendo con esto hacer un análisis exhaustivo y de todos los medios de prueba que podemos utilizar en la informática. Posteriormente me voy a referir a temas de intervención de comunicaciones y datos de tráfico, volviendo un poco al tema que Horacio expuso, haciendo un análisis crítico de lo que dice la Corte en el fallo Alavi,
sin tampoco pretender analizar de lleno el fallo, que tiene muchas particularidades que es preciso analizar detalladamente. Respecto a los medios de prueba aplicables a la informática, encontramos como un medio común de constatar, pueden ser contenidos digitales, pueden ser imagen, texto, fonogramas, lo que sería la contratación notarial, ¿no? A través de un notario se constata la existencia de ciertos contenidos web, por ejemplo, y se puede utilizar en casos de infracciones a los derechos de autor. También lo podemos utilizar en caso de derecho a la imagen, en casos de injurias o calumnias a través de Internet. También se pueden constituir pruebas mediante un escribano, ¿no? Obviamente, todos los medios de prueba que estoy mencionando son sin intervención judicial. Por otra parte, todo lo que sería el mecanismo de firma digital, conforme a la ley argentina de firma digital, es un mecanismo seguro que hace prueba de las comunicaciones efectuadas entre las partes, siempre que exista, se cumplimenten con los requisitos que establece la ley de firma digital, ¿no? En este caso, el que recibe una comunicación, bueno, no puede negar su recepción y lo puede hacer, pero la carga de la prueba va a ser del destinatario. Por otra parte, encontramos diversos mecanismos también de obtención de prueba informática, en lo que sería el secuestro de dispositivos informáticos. Vemos que la policía lo puede hacer en caso de flagrancia, es decir, cuando se sorprende a una persona en el momento de cometer un delito. Y bueno, se puede disponer el secuestro de todos los dispositivos informáticos y ponerlo inmediatamente a disposición del juez para su posterior pericia y su posterior estudio. Ya yéndonos al ámbito judicial, vemos que un medio de prueba también muy utilizado para obtener prueba informática es la prueba anticipada. El artículo 326 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación autoriza a solicitar que se realice una prueba anticipada sobre determinados contenidos. Por ejemplo, también se aplica para el caso de imágenes o en el caso de contenidos digitales en una web. Se le puede requerir al juez que entre al servicio de Internet y entre a tal página y corrobore que se encuentran publicados determinadas obras, determinados datos. Para esto, bueno, se puede realizar la prueba anticipada conforme a las normas procesales, con citación de parte contraria o sin citación de parte contraria. La regla general es que siempre se debe citar para mantener el principio de bilateralidad, de contradicción del proceso. No obstante, podemos ver que en algunos casos donde sea peligroso el tema de se pueda perder la prueba y sea dificultoso citar a la parte contraria, se puede hacer sin citación de parte y en este caso debe intervenir la defensora oficial. En lo que es prueba anticipada, bueno, reconocimiento judicial de contenidos en Internet, lo podemos solicitar. Hay que acreditar en el caso los requisitos que establece el código, es decir, que la prueba se puede tornar de imposible producción durante el proceso o que la prueba no puede ser, se puede cambiar, los elementos de prueba se pueden modificar. Y por otra parte encontramos lo que sería la pericial informática, que se realiza muchos procedimientos de software ilegal, cuando las empresas titulares de los derechos de autor, bueno, a través de sus apoderados legales, solicitan la prueba anticipada con ingreso a una morada, es una especie de allanamiento, a fin de constatar la existencia de programas software instalados en las computadoras, ¿no? Por otra parte, desde el punto de vista penal, encontramos inspección judicial, el artículo 216 del
Código Procesal Penal de la Nación, donde establece que el juez puede constatar, verificar el estado de lugares o cosas relacionadas con el delito. En ese sentido puede ser cualquier tipo de dispositivo informático. Y bueno, la intervención de comunicaciones, el artículo 236 del Código Procesal Penal de la Nación, que establece que el juez, por un auto fundado, puede ordenar la intervención de las comunicaciones telefónicas o de cualquier otro tipo de comunicación que refiera o que sea de utilidad para la averiguación de un delito, la persecución del delito, ¿no? Acá quedarían comprendidas también las intervenciones de la intervención de las comunicaciones por Internet, que es de lo que habló el doctor Del Pech, y sobre lo que se tendrían las particularidades del caso Alavi, ya que con las intervenciones telefónicas no se planteaba ningún cuestionamiento, ninguna duda. Pero bueno, cuando surge lo que es Internet, y intervenir, por ejemplo, un email, una cuenta de email o cualquier otro tipo de comunicación a través de Internet, se plantea el problema de que muchas veces se confundió con los datos de tráfico, y por eso se dijo que la ley 25873 violaba la intimidad y la privacidad de los ciudadanos. Después encontramos secuestros, bueno, todo lo que sería informativa en datos de tráfico. Ya entrando específicamente en lo que serían comunicaciones, que sin duda es uno de los medios de prueba más relevantes con que cuenta un juez a la hora de estar llevando adelante una investigación penal. Encontramos que podemos dividir los datos de tráfico de comunicaciones, intervenciones telefónicas, intervención de comunicaciones en Internet, donde siempre vamos a requerir una orden judicial. Ahora voy a entrar a analizar, una vez que ya tenemos bien delineadas y detalladas cuáles son los medios de prueba, dos observaciones que hace la Corte Suprema en el caso Alavi. Yo coincido parcialmente con lo que piensa Horacio respecto de la declaración de la confirmación de la inconstitucionalidad de la ley 25873, y me voy a detener en una apreciación que hace la Corte Suprema, en donde después, bueno, de sostener la falta de determinación y precisión de determinación de las intervenciones, de las intromisiones a las comunicaciones, hace referencia a que, teniendo en cuenta el sistema actual de intervenciones telefónicas, posibilitaría la libre discreción por parte de la administración pública. Estas interrupciones o estas intervenciones, conforme al sistema actual de intervenciones telefónicas, sería perjudicial o atentaría contra derechos de la privacidad y demás. Y esto lo hace teniendo en cuenta o considerando quién es el órgano ejecutor de las intervenciones telefónicas actualmente, que es la Dirección de Observaciones Judiciales, la CIDE, quien es la encargada de realizar las intervenciones. La Dirección de Observaciones Judiciales es un organismo de la CIDE, depende de la Presidencia de la Nación, por lo tanto, a mi criterio, la afirmación de la Corte respecto de que facilitaría una libre discreción por parte de la administración pública es acertada. Por otra parte, una de las observaciones que hace la Corte en el fallo es que no se reguló lo que sería la protección de las comunicaciones en cuanto al tratamiento automatizado y a la acumulación de datos personales. Cosa que también creo acertada en el sentido de que, como también lo dijeron
fueron algunas de las críticas más importantes, no se puso énfasis en lo que sería el resguardo de la información a almacenar durante tanto tiempo. Me refiero al resguardo en cuanto a personas autorizadas para acceder a las mismas, tiempo de conservación, medidas de seguridad y otros medios tendientes a lo que sería la protección de esos datos, ¿no? La protección frente a cualquier injerencia de tercero o mala utilización. ¿Por qué? Bueno, la primera observación que hace la Corte es, todos ustedes se preguntarán, ¿y qué problema hay que el órgano ejecutor sea la Dirección de Observaciones Judiciales? Bueno, por un lado porque depende de la Presidencia de la Nación, o sea, depende de otro poder del Estado, es decir, la orden la emite el juez, pero el que la ejecuta es el poder, digamos, observaciones judiciales, que depende de la Presidencia de la Nación, por lo tanto, tiene un cierto control sobre la ejecución de las intervenciones telefónicas. Para que sepamos cómo funcionan las intervenciones telefónicas, vemos que se libra la orden judicial, se libra un oficio dirigido al jefe de observaciones judiciales de la provincia o del lugar donde tramita la causa. Generalmente también se libra otro oficio a la policía para que intervenga en la investigación a fin de que retire las grabaciones o cintas que surjan como consecuencia de las escuchas. Y la ley establece también que se debe elaborar un oficio dirigido a las empresas telefónicas a fin de que a fin de indicarle cuáles van a ser los abonados telefónicos a intervenir. Bien, no quiero hablar de la generalidad de los casos, pero en muchos casos se cumple únicamente con los dos oficios, una observación judicial y otro a la policía, no a la empresa telefónica indicándole los números a intervenir, lo que le daría un cierto poder a observaciones judiciales en el sentido de que va a tener la llave de ingreso a las comunicaciones. No estoy hablando de la generalidad de los casos, estoy hablando de ciertos casos que he intervenido de cerca. Por otro lado, vemos que los aspectos cuestionables son que la ejecución se realiza fuera de la órbita y del control judicial. Es decir, una vez que salen los oficios, ya el juez se desentiende y después recibe las cintas, los cassettes que surgen de las intervenciones, pero no interviene en ningún momento en la ejecución. Da las pautas generales en cuanto a tiempo, abonados telefónicos de intervenir y demás, pero no interviene en la ejecución. Por otro lado, hay casos en que la Dirección de Observaciones Judiciales no puede ejecutar la escucha por falta de celdas disponibles y demás. Y muchas veces hay que tener en cuenta que muchas provincias de observaciones judiciales tienen oficinas telefónicas, por lo tanto, no solamente la que tiene la llave de ingreso a las comunicaciones, sino que está en el lugar donde se realizan la intervención de las comunicaciones. Por lo tanto, yo creo que asiste razón a la Corte en sostener que no existe un sistema o un mecanismo de protección en cuanto a el órgano ejecutor, y más teniendo en cuenta que en Internet tenemos una mayor complejidad técnica, mayor volumen de información, tenemos nuevas herramientas de intercambio de información y comunicaciones, por lo que tendríamos que, o se debería plantear próximamente, si el órgano ejecutor
bueno, continuará siendo Dirección de Observaciones Judiciales. En este caso, yo creo, a mi entender, que lo ideal sería que el órgano ejecutor dependa del Poder Judicial y no de otro poder, y que interactúe con empresas e ISP. Y por otro lado, se deberá también prestar atención a todo lo que es la regulación del tratamiento automatizado de datos personales en cuanto a clasificación de ficheros, clasificación de archivos, cosa que en la legislación comparada se ha estudiado y se ha discutido profundamente, todo lo que es las medidas de seguridad, las personas autorizadas y demás. Son elementos importantes porque resguardan también, en cierta forma, más allá de lo sustancial de la norma, lo que sería la privacidad de las personas. Y bueno, para terminar, quiero también hacer una observación en cuanto al decreto reglamentario de la ley 25873. A mi entender, es demasiado, establece demasiadas obligaciones para las empresas telefónicas y bueno, para las empresas que se encargan de la transmisión o que actúan como intermediarios en servicios de la información y de las comunicaciones. Es demasiado gravoso, establece demasiadas obligaciones y por otro lado establece demasiadas atribuciones para observaciones judiciales, lo que a mi entender resulta cuestionable. Sin duda es necesario contar con leyes de retención de datos de tráfico, como lo dijo recientemente el doctor del PECH, y por otro lado también una observación que quiero hacer a lo que es la ley, es que la ley intenta legislar sobre dos cuestiones que son totalmente diferentes. Uno, la intervención de una comunicación hacia el futuro, y por otro lado la retención del dato del tráfico de la comunicación, que es otra cosa y que lo diferenciamos bien en esta clase. La legislación comparada, las directivas europeas principalmente, y las leyes, por lo menos la ley española, ahora yo no sé si otras, se regulan específicamente lo que sería el tráfico, la retención de datos de tráfico de la comunicación, y no se meten en el otro aspecto, que también es un aspecto complejo y que daría a varias discusiones. Bueno, muchas gracias. Tenemos espacio para algunas preguntas. Dos preguntas particularmente. ¿Quién quiere hacer la pregunta? No, vale. ¿Me escuchan? Sí. Informaciones informáticas y que probablemente tengamos un lenguaje diferente. La pregunta es lo que nos ocupa en todas las empresas con el tema del correo, internamente en las empresas con todas las medidas de seguridad tomadas. Pero cuando yo leo la ley y lo asocio con la vida real, pregunto lo siguiente: si yo mando por correo epístola un sobre abierto, ¿sí? Alguien puede abrir el sobre. Si lo mando cerrado, nadie puede abrir ese sobre. La pregunta es, si en el envío de mails, que tengo la posibilidad de decir es un mail privado o no es un mail privado, ¿podría existir la alternativa, o si ustedes están modificando la ley o están metiendo alguna modificación a la ley, de que esa diferencia exista? Porque hoy día uno de los problemas graves en las empresas es el fuga de información. Claro, yo te digo, es cierto, la carta va cerrada, pegada o va abierta. El mail va siempre abierto. El mail, cuando pasa por el servidor de salida, va abierto. Ahora, la ley de delitos informáticos es muy clara y ya ha ratificado una vieja jurisprudencia, la jurisprudencia de la NATA, en el sentido de que la violación, la apertura de un correo electrónico está equiparada a la apertura de la carta cerrada, o sea que es un delito. Eso está establecido en la ley de julio del año pasado. La jurisprudencia es pacífica. Hay un solo tema que hay grandes opiniones encontradas, que es qué pasa
en el ámbito laboral si se puede abrir el correo del trabajador. No hay duda de que el correo privado, un Hotmail, Yahoo, lo que quieras, ese no lo podés abrir. Si vos le abrís al trabajador ese correo, estás violando su intimidad, estás cometiendo un delito y estás invalidando cualquier medida que tomes después en base a ese correo. Ahora, ¿podés abrirle un correo corporativo? Juan Pérez @empresa. Yo personalmente entiendo que sí. El correo corporativo es propiedad de la empresa. La empresa te lo suministra para el uso laboral. Consecuentemente tiene derecho a abrirlo aunque vos le hayas puesto una clave de acceso. Lo conveniente es que la empresa establezca medidas de uso de los medios informáticos, la jurisprudencia de la Cámara Laboral del Capital así lo establecido, y entre esas políticas establezca la posibilidad de control de ese correo corporativo. Pero te aclaro, esto no es opinión concordante. Hace 2 meses tuvimos una jornada y el doctor Pablo Palazzi, que es diría, una de las primeras autoridades en la materia, es el autor del libro de delitos informáticos, opina como yo. Pero hay gente, la gente de la rama, la gente de Córdoba, opina que no se puede. Y no hay jurisprudencia. No ha salido todavía ningún fallo estableciendo. Yo creo que va a salir fallos aceptando. El delito de violación de correspondencia habla de la apertura indebida, es decir, quien indebidamente abriere, quien indebidamente publicare, la apertura de un correo corporativo no es indebida si lo hace el empleador. No sé si responde a tu pregunta. Sí. Buenos días. Una preguntita pequeña para ambos. Para el doctor Despech, usted habló que lógicamente hay que guardar esa información de tráfico, que es muy costosa para la gente de los ISP. El tema es por cuánto tiempo es, no sé, a los 10 años, por ejemplo, prescriben. No, 10 años es una barbaridad. Lo que decía, yo les aclaro, yo critico el fallo Alavi porque creo que los argumentos de la inconstitucionalidad no son los correctos. Pero reconozco que la ley era mala, 10 años es una locura, ningún país del mundo estableció por 10 años. Yo te diría, y yo esta pregunta se le he hecho mucho a la Policía Federal, le he dicho a la policía, ¿cuánto tiempo quieren ustedes la conservación? Y ellos te dicen 6 meses. ¿Con qué hasta 6 meses es suficiente? España ha establecido 12 meses, Italia 18, Polonia creo que 9, pero la policía pide 6 meses. La conservación de datos de tráfico de 6 meses no es costosa. Lo que pasa es que la ley hay que hacerla bien. La ley lamentablemente era mala, como dice Federico Villar, era una ley sumamente deficiente. Mira, las leyes europeas actuales, incluso, fíjate el detalle, la perfección, establecen, en general todas, que el ruteo por internet, o sea, la navegación por internet que vos haces en tu casa, eso no es dato de tráfico, eso es dato de contenido. Y sin embargo parecía que es dato de tráfico. Y dice, no, es dato de contenido, dice la legislación europea, porque te está indicando las preferencias de los lugares donde vos estás yendo. Y al indicarte esas preferencias se está indicando los contenidos. Mirá, la perfección de la ley dice, no, estrictamente el dato de ruteo, no el contenido. Ahora, doctor, usted habló que el organismo ejecutor, que hoy depende de la CIDE, el Poder Ejecutivo, desde su punto de vista tendría que estar en lo judicial. Sabemos que lógicamente ese es un brazo importante para el Poder Ejecutivo que lo usan con cierta discrecionalidad. ¿Qué pasa en otros países? Porque eso, lo que usted dice, sería mejor en lo judicial posiblemente. ¿Qué pasa en otros países? ¿También depende del Poder Ejecutivo o hay muchos que dependen del judicial? Mire, no le puedo decir exactamente lo que pasa en otros países respecto a las intervenciones telefónicas. Sí puedo decir que en otros países existe lo que se denomina la policía judicial, que depende del Poder Judicial y que realiza ciertas tareas que incumben a la función judicial, a la tarea de los jueces. Yo creo que esa afirmación pasa por una cuestión de que se debe desligar un poco de lo que sería el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la Nación,
porque si no, es como lo dije en la exposición, la observación judicial tiene la llave para acceder a las comunicaciones. Incluso la Ley de Inteligencia Nacional dice que la interceptación de comunicaciones que realice la CIDE en ocasión de sus funciones, tiene que solicitar una orden judicial. Ahora, solicitar una orden judicial para hacer lo que uno lo puede hacer sin orden, gráficamente, me refiero a que si tienen la llave, muchos tienen oficinas telefónicas y demás, es decirle a un juez que me permita hacer algo que lo pueda hacer y capaz que nadie se entere, por decirlo de alguna forma gráfica, ¿no? Bueno, hay seguramente hay un montón de preguntas más. Perdonen que le digan que no, pero nos pasamos 5 minutos y si ustedes van a estar en el break, así que si el ida y vuelta de preguntas se lo podían hacer directamente a ellos. Quiero agradecer a los oradores. Un fuerte aplauso.